doy la bienvenida en nuestro programa a Jordi Veras, abogado, comunicador de Santiago y persona quien desde hace muchos años ha estado vinculada, sobre todo en el ámbito familiar. Jordi, gracias por corresponder con nuestra invitación. Gracias a ti. Es un honor que esté en mi programa. Para mí es mucho más. Y como te decía, siempre que puedan contar conmigo, tanto tú como Dilia Leticia, estaremos siempre presentes y me evoca los años de niñez cuando compartíamos siendo niños y eso jamás se olvida. Así es. Jordi, tú has estado en la palestra pública en el curso de los últimos años. Has estado en la palestra pública de manera involuntaria, porque lamentablemente el destino te colocó en una situación en la que nadie quisiera estar. Pero el país ha estado muy inmerso y con mucha preocupación sobre el alarmante incremento en la inseguridad ciudadana y sobre todo en lo que se conocen como las labores del sicariato en nuestro país. Y el caso tuyo es un ícono de este tipo de delincuencia. Y yo quería preguntarte, desde el punto de vista humano, sujeto a que luego hablemos del punto de vista del caso legal, ¿qué reflexiones tú has podido sacar del proceso que tú has vivido luego de que un 2 de junio del 2010 tu vida por poco se va de nuestro mundo y que gracias a Dios estás aquí con nosotros para contarlo? Así es. Comenzando por el final que tú indicaste, gracias al Todopoderoso, yo puedo estar aquí presente con mi familia y aportando lo que Dios decida cuando Él lo decida. Si yo hoy estoy aquí sentado con ustedes, no ha sido por obra y gracia de los que atentaron contra mi vida. Hay gente que le dice a quien disparó, bueno, pero falló. Él no falló. Él tiró correctamente 2 disparos. Uno en el cuello y otro en la mandíbula. Ambos mortales por necesidad. Y como te dije, Dios me tiene aquí sentado. Para mi familia y para mí, nos cambió la vida. Porque, como tú decías, uno se ha dado a conocer de una manera involuntaria. Claro. En el juicio pasado, en la audiencia pasada, de las últimas, el jueves pasado, una de las cosas que arguían abogados de la Defensoría Pública era que el caso se había colocado en lo mediático. Sí. Y que nosotros como familia habíamos utilizado la prensa y los medios de comunicación. Yo le decía, en el momento que me tocó declarar como testigo, que yo cambiaba todo para que ni mi caso, que no es mi caso ya, es un caso de la sociedad dominicana, y el de mi familia ni siquiera pudiese existir. Yo le cambio todo a cualquiera para que me devuelva mi ojo derecho, para que me devuelva la tranquilidad, para que mi familia no haya tenido, y principalmente mi papá, no haya tenido que, en estos 4 años, parecer que fueran 20. Así es. Entonces, yo le decía, yo no busqué estar en los medios de comunicación, yo estaba en los medios de comunicación, yo no necesitaba estar, que mi nombre se mencionara. Posiblemente no era conocido a nivel que mucha gente conoce quién es Jordi Veras, no por el egocentrismo, que no se vaya a confundir, sino porque el nombre sale en la prensa y la gente, aunque no me conoce, dice, yo sé quién es fulano. Claro. Yo trabajaba en un medio de comunicación. A mí no me interesaba estar en medios de comunicación masivos, Claro. sino que a mí me fueron a buscar para matarme. Y lo decía esto en respuesta a que a veces, Orlando, yo le decía a una amiga mutua y familia, mutua tuya y mía, hay cosas malas que traen cosas buenas.
Todo depende de la actitud que tú asumas. Así es. Esa es la gran disyuntiva de la vida de cada ser humano. Siempre hay dos caminos para un ser humano. Todo depende de cuál tú tomas. Así es. Si la mía hubiese sido apalastrarme, rendirme, frustrarme por lo que he explicado, no tengo visión en ojo derecho, si me quito los espejuelos no veo bien del otro, tengo una lesión en el hombro, el cuello también. Entonces, yo hubiese sido otra también lo que la sociedad dominicana hubiese visto en mi familia. Nosotros hemos recibido el apoyo, no solamente por lo que fue el caso, sino porque nosotros hemos enfrentado a una delincuencia, a 7 imputados que estaban dispuestos a todo. Así es. Y no puedo descartar que lo estén aún ahora. Jordi, el origen de ese atentado a tu vida está íntimamente vinculado, y tú me podrás corregir, con el caso de Miguelina Llaverías, ¿correcto? Correcto, muy correcto. O sea, es bueno recordar a los amigos televidentes, Miguelina Llaverías ha estado en este programa anteriormente y siempre nos hemos solidarizado con ella por todas esas razones que vienen desde Santiago de la década de los 70. De los 70. Porque mi padre fue uno de sus primeros abogados. Así es. Y siempre hemos tenido esa relación con Miguelina. Es correcto. Y siempre hemos apelado a que se haga justicia. En ese caso, una justicia que en la década de los 70 quizás no tenía la comprensión necesaria. No, ni la sociedad tampoco, aunque la sociedad era más comprensible que la misma justicia. Exacto, en ese para tiempo. Un caso de violencia de esa magnitud, de violencia de género. Y luego tú asumiste la defensa de ella. Fíjate, yo tomé ese caso de Miguelina Llaverías en el 2005. Sí. A Miguelina Llaverías, Adriano Román intentó también matarla. Exacto. Con el mismo mecanismo del sicariato. Exacto. Pagó para que a Miguelina la mataran. Miguelina también salvó milagrosamente. Le dispararon por aquí, la bala le atravesó la boca, le desbarató todo lo que parte de su mandíbula y salió por aquí, quedó viva gracias al Señor. En el 2005, y entre el proceso penal y el proceso civil, ese proceso duró 5 años. Terminó en el año 2010. La sentencia de la Suprema a nivel civil, para que ustedes sepan algo, coincidencialmente salió el mismo 2 de junio del 2010. Increíble eso. O sea, en el día que yo estaba recibiendo los disparos, en la mañana temprano, ese día la Suprema emitía la sentencia en lo que a civil se respecta para cerrar ese caso, el caso de Miguelina Llaverías, pero fue con eso que comenzó todo. Y entonces, este señor Adriano Román, a raíz de tu participación en este caso, es que asume el propósito de quitarte tu vida. Fíjate, yo le decía a Miguelina, fíjense si yo no era una persona que mi trabajo como profesional lo llevaba acorde a las reglas, no solamente la regla legal, sino moral. Porque muchas veces hay cosas que tú sabes como abogado, y los amigos televidentes y amigas, que son legales, pero no éticamente correctas. Aunque tú dirás, sí, muchas veces la ética y lo legal van de la mano, a veces no, a veces se separan. En ese caso yo hice un trabajo ético y legal. ¿Qué sucede? Adriano se sincronizó en mi persona cuando yo comencé a frisarle el dinero. Con el asunto de los embargos. Correcto. Él asumió que era un asunto personal, cosa que yo nunca tuve esa manifestación. Sí tenía una convicción, que el caso de Miguelina yo lo iba a llevar hasta al final, como protección a Miguelina. Miguelina se sentía sola, claro está, con el apoyo de su esposo, de Frank. Y mucha gente se decía en el caso, caramba, ¿cómo es posible que un hombre después de 30 años ya no tiene ninguna vinculación de relación con una mujer, puede atacarla nuevamente? Y eso es perfectamente posible, porque hay hombres que no se desligan, no aceptan, aún teniendo otra relación, sí, no se desligan de esa mujer, verla con otro hombre o verla con nadie, muerta. Entonces ese es el caso de Adriano.
En el caso primero se entronizó como siempre, o como tú mencionabas en el 78, intentó vejarla, Claro. él la mandó a violar con uno de sus cuatreros, él viéndola. Le cercenó los senos. A eso sobrevivió Miguelina en el 78. Y en el 2005, 30 años, 28 años después, la manda a asesinar. Entonces, conmigo fue una obsesión de decir, bueno, ese es el abogado que me tiene preso, pero eso no era tanto. Ese fue el que me frizó el dinero. Adrián no solamente conoce una palabra, dinero. Y con Miguelina, el aspecto de su obsesión, de que Miguelina no puede ser de nadie, de nadie. Y a Miguelina yo le aconsejé, fíjense esto, que fue con eso que comencé. Miguelina, yo considero que tú debes irte del país. En lo que el caso ya se termine, vete un tiempo, cuídate, nunca pensando en mí. Claro. Yo no era una persona que ni armada estaba, yo ni conocía las armas. ¿Por qué? Porque yo era una persona que hacía mi trabajo y como no le hacía daño a nadie, no tenía por qué tener sospecha de nada. Pero, craso error. Así es. Adrián no tenía otras maquinaciones. Y no solamente intentó matarme una vez, fueron tres. 3 veces. Sí, después del hecho del 2010, Sí. en noviembre, previo al día de la Constitución del 2010, tú sabes que se rueda la fecha. Estamos hablando de día 4 y 6 de noviembre. En mi casa fueron a matarme. Y luego en un supermercado, en ese mismo fin de semana, intentaron asesinarme también. Entonces, a raíz de eso, en ese noviembre, como ya había ocurrido lo de junio, la policía le sugiere a mi padre que salga del país por seguridad de mi familia, Sí, de mis hijos. me recuerdo haber visto declaraciones de tu padre, haber visto la prensa. Hay quienes decían que yo había salido huyendo por miedo. Sí. Eso, Sí. Eso es ignorancia, eso es no conocer. sí, Orlando, pero eso también es mucho. Aquí tenemos que luchar en una sociedad también llena de egoísmo, Ah, sí, sí. llena de bajezas. Sí, sí. Contra eso uno tiene que sobreponerse. Así es. Y yo siempre, por eso digo que vivo agarrado de Dios. Porque desde junio del 2010 hasta noviembre, Orlando y amigos televidentes y amigas, mi familia y quien te habla, 6 meses, se dijo de todo. Que lo mío era porque yo tenía otra persona. Que lo mío era porque yo había hecho un divorcio y me acostaba con la mujer de fulano. 6 meses en eso. Por los medios de comunicación más escuchados. Y yo escuché comunicadores de aquí de Santo Domingo afirmar algo sin tener las pruebas. Gente que es muy conocida. No te voy a negar que a mí me daba encono. Pero yo le decía a Dios, será en tu tiempo, no en el que yo quiero. Porque yo quisiera que esto se terminara hoy. Y en noviembre, precisamente cuando yo estaba fuera del país, a raíz de eso, yo recuerdo que recibí una llamada de mi papá. Y él me llama, veo la llamada, me dice, Jordi, ya la gente va a saber la verdad. Agarramos la gente. Sí. Ahí fue cuando agarraron a una persona que grababa en moteles, sí, ¿no? y ahí entonces, Se ahí conectó. agarraron, se conectó a vinculó todo el todo. mundo. Ahí se supo quiénes los 7 que eran. Y Orlando, yo recuerdo, y excusa que utilice tu espacio para esto, un pasaje de la Biblia que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así es. Yo fui libre en ese momento de todas las bajezas y maquinaciones y mi familia que durante 6 meses tuvimos que aguantar hasta ese noviembre del 2010. Jordi, vamos a hacer una pausa. Claro. Para el regreso. Vamos a seguir conversando sobre este tema que no solamente afecta a Jordi Vera y a su familia, sino también a todo un país que estamos preocupados no solamente porque se haga justicia,
sino también porque ese tipo de prácticas como el sicariato sean totalmente erradicadas de nuestro país. Después de la pausa seguimos conversando con Jordi. Estamos conversando con Jordi Veras, abogado, comunicador de nuestro país. Jordi, yo quería preguntarte, este caso lleva 4 años y apenas ahora es que se conoce el fondo. Realmente como caso tiene 3. 3. Ya como caso en sentido general, desde que ocurrió el hecho, sí tiene 4, sí. El 2 de junio que viene. Exacto. Pero como caso tiene 3. Pero siempre hemos visto, hasta ahora, las quejas de los reenvíos, de las combinaciones, de los acusados con abogados. Mi último conteo es que hubo como 29 reenvíos. En audiencia preliminar, sí. 10 meses y 14 envíos. Y 14 envíos. Antes del jueves pasado, que se comenzó de nuevo, habían 17 reenvíos y 1 año y 5 meses para juicio de fondo. Si esas 2 cosas no son un récord negativo, exacto. Y óyeme una cosa, porque yo sé por dónde vienen algunos, no es tanto del sistema. Yo te digo, Orlando, yo no le puedo criticar a un abogado privado que haga lo que quiera con su ejercicio. Que éticamente no esté correcto que un abogado privado se vaya de estrado sin permiso del juez, éticamente debe ser sancionado. Pero que la Defensoría Pública, una institución que está para proteger imputados, yo se los respeto. Yo nunca, ni mi familia, le hemos pedido a la Defensoría Pública que se comporte como si fuera de aliado nuestro, porque eso sería algo ilógico. Lo que nosotros le hemos pedido solamente es lealtad procesal y no la han tenido. A pesar de que la directora ha mantenido en los medios de comunicación una postura, el que va a los juicios y ve la actuación de los defensores públicos sabe que es penoso. Y es ahí donde ha tribado muchas cosas. Cuando Adriano no ha tenido los abogados privados que él puede manejar, entonces en una u otra manera la Defensoría Pública le ha hecho el juego. Y eso es lo que nosotros hemos criticado. No que el defensor público ante un pedimento o ante una situación quiera proteger los derechos de su imputado, que es correcto, eso es otra cosa. Ahora, que tú quieras utilizar, como se hacía con el Código de Procedimiento Criminal anterior, que se buscaban los reenvíos con cualquier chicana, eso es otra. Y eso se mandó a guardar con el nuevo, se pensaba que la nueva normativa procesal penal sepultaba esas cosas negativas que tenía ese Código de Procedimiento Criminal, al que se le dio muchas cosas, pero era más el hecho de que los hombres no la llevaban a cabo, más que el propio código, porque Francia está ahí con su código, aplicándolo. Pero esas son ya otras cosas que no podemos entrar en detalles con eso ahora. Pero lo que te digo es, lo penoso y lo que hemos criticado es eso. No que con una parte se acomode y que nos ponga el camino fácil a nosotros, porque nunca hemos sido abogados de eso, ni le tememos con argumentos jurídicamente correctos, debatir con cualquier abogado de este país. Correcto. Porque lo hemos hecho. Ahora, de ahí a las deslealtades, nosotros no se la podemos permitir a nadie. ¿Cómo tú te has sentido como persona cuando en estas últimas audiencias, sobre todo que he visto tanto por televisión como los reportajes en los periódicos, por cierto, tu página web, jordiveras.com, muy buena, con mucha información. Gracias. Invito a todos los que quieran saber sobre el caso de Jordi con más detalles, en su página web, ahí está toda esa información. ¿Cómo tú te has sentido estar en un mismo salón, en un mismo lugar, con las personas que atentaron contra tu vida? Te voy a decir algo, Orlando, y amables televidentes. Lo más difícil en la vida para un ser humano es el perdón. Hasta con tu pareja, con tus amigos, tus compañeros de trabajo. Yo no le tengo odio ni a Adriano, voy a ir de una escala a otra, ni a Carela. Yo lo que estoy buscando es justicia. Son 2 cosas distintas.
Yo no busco venganza. Yo en mi casa, ni me lo enseñaron en mi casa, ni le enseño yo en la mía. Yo no creo en la retaliación. Si nosotros hubiésemos, te decía fuera de cámara, si hubiésemos actuado de la misma manera que actuaron conmigo, entonces nosotros estuviésemos diciendo a esta sociedad que lo que conlleva es convertirnos en un grupo de salvajes. Y yo creo que bien o mal, caminando con tumbos, con obstáculos, nosotros lo que debemos buscar en este país es el orden, no el desorden, no es la anarquía. Es que aquí cada quien respete el derecho del otro. Nosotros lo que hemos dicho aquí, ustedes son inocentes, se consideran inocentes, vamos a juicio. Vamos a demostrarlo en juicio, claro, que es lo que finalmente hemos podido lograr en 1 año y 5 meses. claro. Pero que yo vea a mis asesinos y planificadores, yo me armo del valor, Orlando, de corazón te lo digo, de la fortaleza que Dios me ha dado. Y yo sé que cuando yo me siento ahí, no porque yo me lo haya atribuido, sino que yo se lo he dedicado, y mi familia también, a todas las víctimas de sicariato. Esa joven Así es. asesinada sin tener nada que ver con ese asunto, pero asesinada por sicariato. ¿Quién le devuelve a ese padre, a esa hija, esos planes que tenía esa joven? ¿Quién se los devuelve? Francina, aunque no fue por sicariato, pero por delincuencia. Sí. Cuando yo veo a Francina con ese espíritu, con ese deseo de lucha, una persona que ha perdido la visión, a mí al menos me queda uno. Sí. ¿Cómo yo por ver a mis asesinos voy a renunciar a buscar justicia? Cuando yo veo que en medios de comunicación, gente como tú, de cualquier lugar me apoya, sin conocerme, Orlando, y a mi padre, y a mi familia. Orlando, no tengo forma de ver para atrás, es hacia adelante. Yo creo en eso. Tu expectativa con relación al desenlace final, tus deseos, yo sé que es buscando justicia, pero tu expectativa con respecto a la fase final de este proceso, ¿cuáles son? Una sentencia ejemplar. Fíjate que he dicho sentencia ejemplar. Yo no quiero cualquier sentencia. En una ocasión hubo alguien que intentó en el medio del proceso atribuirle a unos 2 o 3 personas el hecho. Cualquiera puede decir, no, sí, esos son. Nosotros no hemos buscado imputados favoritos. Yo no busqué a Adriano. Adriano me buscó a mí. Yo no busco una decisión, ni mi familia tampoco. Y yo pienso que la sociedad dominicana en sentido general, que salga del paso. ¿Fueron condenados? Ah, perfecto. No. Es una sentencia que como estamos, si tú lo decías, en una peligrosa industria del sicariato, necesitamos enviar un ejemplo. Olvídense que es Jordi Veras y Negro Veras. Es un ciudadano que está pidiendo derecho. Como mañana puede estar, Dios no lo quiera, cualquiera de la familia que nos está viendo, que yo no le deseo ni a mi peor enemigo, lo que mi familia ha pasado en este proceso. Pero si ha dado tantos sacrificios, no solamente familiar, sino ha concitado a nivel social por la situación del sicariato tanto apoyo, lo menos que nosotros podemos esperar es una sentencia ejemplar para la sociedad dominicana, no para la familia Veras Rodríguez, para la sociedad dominicana que se lo merece. Jordi, yo quiero darte las gracias. Primero, por haber aceptado nuestra invitación. Segundo, reiterarte a ti, a tu padre y a tu familia nuestro respeto, nuestra admiración. Tenemos muchos vínculos que nos unen desde Santiago. Así es, así es. Desde el Santiago de los Paragüitas. Así. Sí. Tenemos muchos buenos recuerdos y esos recuerdos siempre están Se permanentes. mantienen.
Y hoy más que nunca reafirmarte mi solidaridad, mi familia contigo, esperando que se haga justicia en tu caso con una sentencia ejemplar, que estamos muy preocupados por el sicariato, de que tenemos que vernos en los espejos de otros países, de que no es posible que una persona que esté presa pueda orquestar, planificar todo un asesinato, un intento de asesinato de una persona. Eso no es posible, ni puede ocurrir en una sociedad en la que se diga que es democracia, en la que se diga que se aplica el imperio de la ley. Tu caso es nuestro caso. Gracias. Y gracias. Esperamos, le seguiremos dando el debido seguimiento. Y ojalá cuando ya estés en otras circunstancias, poder venir nuevamente a nuestro programa. Así es. Y desearte el mejor de los éxitos en los próximos proyectos que encamine. Así es lo que espero. Precisamente tengo proyectos nuevos. El próximo 2 de junio tengo uno que voy a lanzar en radio. Qué bueno. Y yo espero que sea el proyecto no mío, el proyecto de todos. Y sobre todo, si sociedades como la joven que tú tenías aquí, como Colombia, pudieron enfrentar el sicariato, ¿por qué República Dominicana no lo puede hacer? Yo creo que hay los más que los menos que queremos una sociedad mejor que la que vivimos. Así es. Gracias a ti. Muchas gracias, Jordi. Y a ustedes, amigos televidentes, será hasta la próxima entrega de Líderes.